Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor. En un trono excelso vi sentado a un hombre a quien adora muchedumbre de ángeles que cantan a una sola voz, su imperio es eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque Él no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, seguimos dando nuestros primeros pasos en este tiempo durante el año. Seguimos teniendo esa hermosa oportunidad de recorrer paso a paso cada escena de la vida de Jesucristo. Se trata de aprender a mirar a Jesucristo y mirándolo, aprender de Él quién es,
qué valores tiene, qué amor lo mueve, cómo es su relación con el Padre. Porque esos son precisamente las actitudes, los valores, los pensamientos que tienen que darle forma a nuestra propia vida. De lo que se trata entonces es de dejar de ser cristianos únicamente de nombre, para empezar a ser cristianos de verdad, y para eso necesitamos dejar que Cristo tome posesión de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, que Él tome nuestras manos, que tome nuestro corazón, que tome nuestros pies, de manera que nuestros pies recorran sus caminos, que nuestras manos hagan lo que a Él le agrada. Esa es la vida cristiana. Para eso uno escucha la palabra de Dios. Bueno, y estamos, como decíamos el otro día, en el primer capítulo del Evangelio de Marcos. El de hoy es un texto sumamente breve que nos presenta a Jesús curando, a Jesús sanando. Esto es como muy propio del Evangelio de Marcos, que tiene siempre ese énfasis tan particular en las obras de Cristo. Por eso es conocido el Evangelio de Marcos como el Evangelio que nos presenta a Cristo siempre en acción. El otro día, al comenzar, escuchábamos que Jesús iniciaba su predicación. Ayer se nos contaba cuál era la característica fundamental de esa predicación de Cristo, que era la autoridad que tenía como testigo. Bueno, y parece que nos hacen dar un paso más y nos hacen ver cuál es la actitud nuestra, cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros frente a esa predicación, cuál es el papel que nosotros jugamos, cómo tenemos que escuchar a Cristo en cada acontecimiento, en cada milagro, en cada enseñanza, en cada parábola, pero siempre desde la actitud que nos pide hoy el Evangelio. Vamos a tratar de descubrirla. Hay una máxima, diríamos, en el turismo que dice: turista satisfecho trae más turistas. Cuando escuchamos este pasaje del Evangelio de hoy, podemos, parafraseando esa máxima, decir que un enfermo curado trae más enfermos. Hoy vemos a Jesús rebosante de trabajo. Todavía hoy los acontecimientos que más o los que más congregan a la gente son los acontecimientos de sanación. Cuando se dice que viene un sacerdote que tiene carisma de sanación y resulta que va a hacer oraciones en algún lugar, a ese lugar va a llegar gran parte del pueblo de Dios, siempre. Puede que haya novelería en algunos, pero puede que más bien se trate, y esa es la clave de la enseñanza de hoy, se trate de que efectivamente hay muchísimos enfermos, pero muchísimos, de todo tipo. Dice el Evangelio que la población entera se agolpaba a la puerta, la población entera estaba enferma. Y Jesús se dedica a atender a los enfermos, parecen ser como los predilectos dentro de su ministerio. A ellos les duelen las manos, los pies, los ojos, el cuerpo. A Jesús le duele el alma. A Jesús le duele el corazón. Y hay una sanación cuando el dolor del otro se encuentra con mi dolor. La diferencia que hay entre las sanaciones de Jesús y esos milagros que cuentan en algunos lugares
de otras épocas y también de la nuestra, es que Jesús sana porque tiene dolor, porque le duelen las entrañas, porque le duele el corazón, porque le duele en el alma el dolor de la gente. Por eso Cristo en la cruz es ese perfecto médico, rebosante de dolor y rebosante de salud. Vieron que si nosotros llamamos a un médico y resulta que viene a atendernos, pero lo vemos como enfermo de muchas cosas y además haciendo lo que nos dice a nosotros que no tenemos que hacer, como que desconfiamos un poco. Sin embargo, Cristo es un médico enfermo, enfermo de amor, enfermo de misericordia. Podríamos decir que Jesús es como un enfermo incurable, es un enfermo terminal. Estamos en los comienzos del Evangelio de Marcos y ya Jesús es un enfermo terminal. Ya tiene las mismas mañas que lo van a llevar a la muerte. Así empezó, dedicándose a la gente, atendiendo a todo aquel que se le presentara y curando y expulsando demonios. Así empezó y de eso murió. En realidad el Evangelio entero es el relato como de la enfermedad de Cristo. El Evangelio podría titularse ¿De qué murió Cristo? De amor. Aquí ya se nos están presentando en el Evangelio de hoy los primeros síntomas. Aquí ya empezó con que Él tiene que curar, que no tiene tiempo para sí mismo, que Él necesita amar, así como nosotros necesitamos ser amados. Hay en Cristo una imperiosa necesidad de comprender, así como en nosotros hay una imperiosa necesidad de ser comprendidos. Él tiene la compulsión de perdonar, cuando nosotros tenemos la compulsión de pecar. Él ansía comunicar fortaleza, y nosotros necesitamos que alguien sane nuestra debilidad. Cristo es todo y solo lo que necesitamos. ¿Y cómo se ve ya en ese agotamiento de ese día que verdaderamente sus heridas nos han curado? Hay un significado que podríamos decir alegórico místico en ese versículo que dice: al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos. Cuando se puso el sol de esta tierra, quedó brillando el sol de los cielos. Cuando se quedó de noche en esta tierra, quedó solo Cristo, y a Él le corresponde ser luz, ser sol. Toda la población que había trabajado todo el día a la luz de ese sol, toda esa población descansa en la noche iluminada por el nuevo sol, que es Jesucristo. Bueno, tratemos de ver dónde está la enseñanza para nosotros. En primer lugar, tenemos que pensar que el texto nos habla de la curación, arranca hablándonos de la curación de la suegra de Pedro, y dice que tenía fiebre. La fiebre, como se entendía en la época propia de los tiempos de Jesús, tiene que ver en realidad con los males y todo aquello que separa a una persona de la comunidad. Eso está expresado en la fiebre, alta temperatura en el cuerpo que lo hace a uno estar fuera del camino, como estar en un costado de la vida. Entonces, teniendo en cuenta que iba toda la población, señal de que había muchos enfermos, ¿por qué no vamos también nosotros? ¿Quién puede ser tan tonto? ¿Quién puede ser tan orgulloso? ¿Quién puede perder esa oportunidad? Si es toda la población la que se agolpa a su puerta, que seamos también nosotros esa población. Que tengamos presente
que esa tiene que ser siempre nuestra actitud. Y para poder lograr la curación se necesita primero oír la palabra, porque Cristo dijo que había venido a predicar. Se necesita mostrar la herida y una cosa muy importante, se necesita creer y hacer fila. Hay muchas personas que reconocen que están heridas, que están enfermas. Hay muchas personas que creen, hay muchas personas que saben que Cristo es su salud, pero les está faltando solamente un detalle. Hay que hacer fila. Hay que mezclarse con la masa. Hay que tener esa actitud de reconocer que estoy hecho de lo mismo que todos. O tendremos de ese tipo de fiebre que nos separa a veces de los demás. Aquel que no reconoce que está hecho de lo mismo que todos, deja de escandalizarse de sus errores. Pero ¿cómo fue posible que yo hiciera tal pecado? Bueno, por una razón muy sencilla, porque no era imposible que lo hiciera. Pero ¿cómo es que yo fui a caer en esto? El milagro no es que haya caído, el milagro es que se está levantando. Cuanto más pronto entremos en el grupo de los que buscan salud en Cristo, cuanto más pronto nos enrolemos en esa milicia, cuanto más pronto nos mezclemos en esa masa, cuanto más pronto vayamos todos a las puertas del corazón de Cristo reconociendo nuestra debilidad, nuestra enfermedad, nuestros errores, más pronto Él podrá comunicarnos su salud, su bendición. Más pronto podrá Él hacer su obra, su hermosa obra en nuestra vida. Pidámosle a María entonces, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que nos ayuden a reconocer que el dolor de amor que Jesús siente en su corazón es el que me tiene que llevar a mí, a cada uno de nosotros. Nos tiene que llevar con humildad a las puertas de su casa, sintiéndome parte de esa multitud que necesita una y otra vez que el Señor cure sus heridas. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Ángel y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El cuerpo y la sangre de nuestro Ten Señor piedad, Jesucristo, sean para ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Cordero por voluntad del Padre, cooperando el que Espíritu Santo, quitas viste el con tu muerte pecado la vida del mundo. Líbrame por la recepción del cuerpo de tu sangre de todas nuestras culpas y de tu Ten piedad concédeme cumplir siempre tu mandamiento y jamás permitas que me Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu paz, danos hambre de ti. Nos ordenaste remar mar adentro y en tu palabra las redes echar. En los que sufren queremos servirte y a los que lloren llevarles tu paz. Cuando las sombras parecen vencernos, tu rostro amigo nos muestra la luz. Y al adorarte hecho pan sigue ardiendo el mismo amor que nació en Emaús. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu paz, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu paz, danos hambre de ti. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos.
Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.